Y la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. 3 palabras importantes: detente, mirad y preguntad. Yo creo que usted se ha dado cuenta, siempre cuando vamos por el camino, hay una línea férrea donde cruza la carretera con la línea del tren. Y en esa carretera y en ese cruce hay un rótulo que dice: alto, pare, mire y oiga. No poner atención a ese rótulo puede ser fatal, porque está allí ese rótulo para prevenirle de un mal que viene. Pero la persona que no pone cuidado a esto, realmente va a sufrir un fracaso muy grande, por no detenerse, por no mirar bien y no oír. Un llamado de atención nos hace el Señor por medio del profeta. El profeta Jeremías fue levantado para señalar al pueblo de Israel el mal camino que habían tomado tras los dioses de las naciones. Mucha gente se fueron desviando a causa de las generaciones, y las nuevas generaciones fueron aceptando todas las cosas que el mundo de alrededor hacían. Y de esta manera empezaron a olvidar las enseñanzas que Dios había dado a sus padres. Y cada vez más esas generaciones se iban depravando en la maldad. Más tarde vemos a la nación de Israel metida en las mismas costumbres de las naciones vecinas, por el cual Dios mismo los abandonó, y aún fueron esclavos por su rebeldía, por su desobediencia. Así dice el Señor: paraos en los caminos. Está diciendo, mediten un poco, deténgase, ve hacia dónde va. Esto es detenerse y en un momento reaccionar. Mirad, es poner toda nuestra atención, fijarse muy bien y sentar todos nuestros sentidos en lo que hay delante. Preguntad. Cuando uno no sabe, por lo menos debe ser humilde para preguntar: ¿hacia dónde voy? ¿Qué será al final? ¿Quién me puede guiar hacia la verdad? ¿O he tomado mal camino? Hay gente que anda desorientada, extraviada o perdida, y por el orgullo, por no preguntar, andan dando vueltas y más vueltas y más vueltas. Tanto es que muchas veces los vecinos ya sienten un poco mal al ver que hay un individuo que está pasando cada rato por allí, mirando para todas las puertas de las casas, buscando el número que busca, pero el orgullo de no preguntar le hace andar siempre extraviado. Lo mismo pasa con los creyentes. Creyentes que han aceptado la palabra de Dios, pero empezaron a desorientarse por las enseñanzas falsas que están ahora de moda en el mundo. Y ahora andan ahí. Encontramos, hace muy poco, hablaba con un hombre, y hablando con él le digo: ¿cuándo usted va a ser bautizado para remisión de sus pecados? Y él me dice: no, si yo tengo ya como 6 bautismos, porque he pasado por varias congregaciones, y en todas las congregaciones me bautizan. Y ya no hay qué hacer. Y yo le digo: ¿y cómo lo han bautizado? Y ya me dice él: pues el bautismo, me dice, común, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y los 6 bautismos lo ha hecho igual? Sí. Entonces usted está rebautizado. Pero para nada le ha servido eso, porque es simplemente una mojada sin ingredientes que le puedan quitar su pecado. La verdad es que así hay gente que anda buscando de aquí para allá, de allá para acá, y nunca muchas veces ponen atención a lo que dice la palabra de Dios, porque la mayor parte de gente hoy día no está leyendo las Escrituras. Me gustaba un lema que tenía Sociedad Bíblica, que decía en un póster grande que ellos daban, decía: volvamos a la Biblia.
Sociedad Bíblica estaba diciendo eso. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta que mucha gente tiene la Biblia solamente de adorno? Ahí encontramos en algunos estantes Biblias polvosas, Biblias enmohecidas, y en otros están los escritorios. Ahí está como un libro más. Y para otros la Biblia es tan sagrada, tan bendita, que sienten que es hasta pecado leerla. Así me decía otro amigo. Dice, estaban hablando con un hermano y dice, ¿por qué usted tiene la Biblia toda subrayada? ¿Por qué la ha manchado? ¿Qué es eso? La Biblia hay que cuidarla. Mire, yo tengo mi Biblia como si ayer la compré. Tiene 20 años que la compré, pero para que no se me ensucie ni nada, ni siquiera la abro, ni siquiera la leo, porque no quiero que se me ensucien las páginas de la Biblia. ¿De qué le sirve una Biblia ahí abierta? Otra anciana andaba quejándose con todos los hijos, nietos, he perdido mis lentes y no los hallo. Ustedes que ya me lo han botado, ustedes me lo han perdido. Y ahí estaba la señora peleando. A los 3 años abrió la Biblia y ahí lo había dejado la última vez que le dio la Biblia. Y cuando abrió la Biblia halló los lentes. Y qué contenta. Dice, aquí había dejado los lentes, hace 3 años. Miren nomás, a los 3 años vino a abrir la Biblia. Y de tan contenta que ni siquiera le dio la Biblia porque había dado los lentes. Así hay tanta gente hoy día. Solamente están acostumbrados a que cuando van al culto, allí les lean una porcioncita de la palabra del Señor. Y a veces hay predicadores deshonestos que ni siquiera comentan lo que leen. Leen una porción de la palabra del Señor y empiezan a argumentar todas sus mañas y costumbres y todo lo que había hecho afuera. No dice nada de lo que está diciendo la palabra del Señor, por la pereza de no estudiar la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que sea un buen obrero, que traza bien la palabra de Dios. No tiene de qué avergonzarse en la hora que se para tras un púlpito o frente a un grupo de personas, porque tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para estar improvisando. Y que algunos dicen, en la hora que estoy ahí, a ver qué me da el Señor. Eso no es así. Eso es de perezosos. La Biblia es para leerla. Jesús lo dijo claramente. Escudriñar las Escrituras. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Y ella misma responde todas nuestras inquietudes. Pero ¿cuántas veces usted viene y lee la Biblia, haya cosas que no entiende? Se busca un diccionario para ver qué dice el diccionario. Recuerde que el diccionario no es inspiración divina. Los diccionarios lo hacen los hombres que conocen de letras, pero también están equivocados. Tienen comentarios equivocados. Por eso, la única interpretación correcta de la misma Biblia es la Biblia misma. Y si aún la Biblia no entiende usted lo que está allí, hay un recurso más. Hable con el Señor. Él es el autor de la Biblia. Él es el autor. Recuerde usted que en la Biblia tenemos 40 escritores, pero solamente hay un autor. En muchos libros he encontrado actor fulano, y escriben a todos los profetas y apóstoles. Ellos no son actores, ellos son escritores. El autor es uno solo, es nuestro gran Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice el Proverbio 14:12. De acuerdo a la opinión del hombre, su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando hay que deleitarse, aún exponen su propia existencia. ¿Por qué? Cree que ese camino es mejor que hallado. Aquel que le da libertad, aquel donde usted puede agarrar lo que quiere, hacer lo que quiere, lo que da la gana. Ese es su camino derecho porque esa es su opinión. Pero delante de Dios solamente hay 2 caminos. Camino de vida y camino de muerte. Solamente. Los demás son atajos, veredas que lo sacan de la verdad y lo llevan a perdición. Es lamentable que personas se envuelvan en una religión para hacer creer que su camino es correcto. Tú preguntarás, ¿cuál es el verdadero camino? ¿Dónde puedo yo sentirme seguro y estar en la verdad? ¿Solo porque me dicen? No, tienes que buscar en la palabra de Dios. No solo porque me siento bien. Hay gente que así dice,
me siento bien. En Nueva York hablaba con un judío y él dice, yo estoy congregándome en una congregación y ahí soy asistente de un pastor, una congregación que tenía 3,000 miembros. Y él dice, yo me siento bien ahí. Cuando el pastor no está, se va a vacaciones, yo me quedo en la congregación, dirigiendo la congregación. Es una congregación metodista. Y me dice, yo me siento bien con ellos. Y le pregunto, ¿tú eres judío? Correcto, me dijo. Yo soy de la tribu de Simeón. Y entonces le digo, ¿cómo te sientes ahí en la congregación? Muy bien, me siento feliz. ¿Y tú crees lo que ahí predican? Claro que sí, me dice. Entonces era un mal judío. Los judíos no están creyendo lo que la gente cree. Los judíos creen lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor da un mandamiento a los hebreos y les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo te puedes sentir bien ahí donde predican que son 3? ¿Cómo? Y luego les cito como unos 20 versículos de la palabra de Dios, la sentencia que Dios le da al pueblo a mantenerse en el camino y en lo correcto. Y después de todo me dice él, óigame, es que yo no estoy ahí por la fe en la palabra de Dios, yo estoy ahí porque me conviene. Yo soy representante de la FOR y también de Palmolive. Y me dice de la FOR, yo tengo toda la clientela ahí en la congregación. Y cada domingo que nos reunimos, yo recojo mi $500,000 o más, hago buenas ventas de tipo de vehículos, tractores, hasta aviones vendo. Y eso es lo que me hace sentirme bien. Pero mi fe, me dice, no la puedo compartir con ellos. Esa es otra cosa, me dice. Y le digo, entonces no andes engañando a la gente. Di la verdad, porque si no dices la verdad, eres culpable. Y él me dice, Dios sabrá que es por mi negocio que yo estoy allí. Entonces él entendió de que andaba mal. ¿Pero por qué? Tanta gente hay así, que está en una congregación porque se siente bien. Ahí tiene el mismo negocio con los mismos hermanos. Ahí estafa a la misma gente. Ahí presta dinero. Ahí le dan los réditos. Y con los réditos que le están dando, ahí está, lo va pasando. Ese no es el evangelio. Ese es aprovecharse de los demás. Tú, hermano, debes estar seguro en lo que estás haciendo. Jesús te responde diciendo, yo soy el camino. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién puedes confiar mejor sino en el Señor Jesús? ¿En quién otro puedes confiar mejor sino en el Señor, el Dios Todopoderoso, que jamás te va a mentir? Él dice, yo soy la verdad. Y hay solamente una verdad. Y esta verdad es la única verdad que se encuentra, que es la única verdad sólida y concreta. No una verdad a medias, es una verdad sólida. De tanto, esta es la verdad absoluta que podemos hallar. De parte de lo demás son verdades relativas, pero esta es una verdad absoluta. Jesús es esa verdad. Jesús es ese camino. Y la palabra, dije, solamente nos presenta 2 caminos, un camino angosto y uno ancho. Los demás son veredas, y las veredas son las que se desvían del camino y te meten a otro lugar donde no debe estar. La mayoría ha dejado el camino y se ha ido por veredas, y ahí está entretenido, ahí está pasando el tiempo, ahí está pasándolo, y nunca se esmera en conocer la verdad ni estar seguro en lo que está haciendo. Y recuerda que lo que ahora hagas, eso te va a repercutir en tu vida eterna. O la pasará con Jesús o en un lugar sin Jesús. Y recuerda que solamente Jesús es Dios y Él no miente. Él es la única verdad absoluta, y por eso, párate en el lugar donde estás. Detente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy pasando el tiempo o estoy en la verdad? Jesús es la única verdad, porque Jesús